Hoy lectura, la palabra de Dios en esta mañana dice así, Deuteronomios 36, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. El orador de esta mañana es un invitado especial, nuestro pastor Emer Chacón Parra, quien lo acompaña también su esposa aquí presente. ¿Cuántos le damos la bienvenida? Todos bienvenidos. Está en su iglesia, pastor. Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Mi esposa y yo nos sentimos muy contentos de poder acompañarles esta mañana aquí en la iglesia de los Sabinos. Desde hacía unos meses habíamos tratado de venir, pero siempre se interponía algo, pero gracias al Señor ya estamos aquí con ustedes desde anoche. Anoche empezamos un estudio muy especial acerca de los esenciales de la mayordomía, el plan que Dios tiene para con nosotros y cómo espera el Señor lograrlo. Y queremos continuar con eso también en esta mañana. En la tarde vamos a seguir a las 3 de la tarde, así que los invitamos para que nos acompañen y podamos continuar este estudio. El texto que tenemos para esta mañana forma parte de un pasaje que está cubriendo algo que algunas personas piensan que no está en el Antiguo Testamento. Estamos muy acostumbrados y muy familiarizados a pensar en un Dios de amor profundo en el Nuevo Testamento. Pero algunas personas piensan que eso no está en el Antiguo Testamento. Pero desde anoche empezamos a ver que no era así. Y el pasaje de hoy nos habla en esa dirección. Y nos quiere enseñar algo muy, muy especial a todos nosotros en esta mañana. Así que yo les pido por favor que me acompañen en el mismo libro de Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 10. Vamos al capítulo 10 y al final volveremos a 36, al capítulo 30 y el verso número 6, pero vamos a pasar buena parte de los próximos minutos aquí en el capítulo 10, en los versos 12 al 21. Este texto es paralelo al capítulo 34 de Éxodo, un pasaje donde el Señor aborda a su pueblo justo después de la escena del becerro de oro, cuando el pueblo pecó y Moisés partió las piedras, las tablas de la ley, y Gracias, muy amable. Bien, perfecto. Así está bien. Gracias, hermano. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Noten el orden en el cual el Señor está diciendo las cosas. Vamos a volverlo a leer con calma para que notemos el orden de cómo el Señor nos está diciendo las cosas.
Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Aunque la palabra que tenemos aquí es la palabra temor, es el verbo temer, la idea aquí no es un temor de miedo, sino es un temor de reverencia. Una reverencia y un respeto para con Dios ante la majestad de su grandeza, ante la conciencia de quién es Dios. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, del mar y las fuentes de las aguas. Él creó todas las cosas, es el dueño y el Señor de toda la tierra. Mío es la plata y mío es el oro. Míos son todos los animales que están en las colinas de la tierra, dice el Señor. Esa conciencia de esa grandeza que llevó a Moisés a ocultar su rostro, que lleva a los ángeles que están en la presencia del Señor a tapar su rostro con sus alas, como nos muestra Isaías el capítulo 6. ¿Nos lo van a cambiar de nuevo? Bien, gracias. De nuevo nos cambian el micrófono, bien, para que estemos más cómodos. Pues bien, entonces la idea es un concepto de reverencia ante la grandeza del Señor. Lo otro que podemos notar es que este versículo que tenemos aquí en Deuteronomio 10:12, tenemos un eco de ese pasaje en uno de los profetas, Miqueas. Miqueas nos da un eco de este texto. Vamos un momentito allí a Miqueas y luego vamos a volver a Deuteronomio de nuevo. Miqueas, el capítulo 6 y el verso número 8. Fíjense lo que nos dice aquí Miqueas capítulo 6, los versos 6 en adelante. Me encanta cuando se oyen las páginas de la Biblia que van de un lado al otro, porque sé que van a ubicar el texto y lo vamos a leer juntos. Miqueas capítulo 6, los versos 6 en adelante, se pregunta el profeta: ¿con qué me presentaré yo delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de una extravaganza de millares de carneros o de miles de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, como hacen los paganos que entregaban a sus hijos en sacrificio a los dioses? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, Señor. Verso 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de tu Dios. Es un paralelo al texto que acabamos de leer allá en Deuteronomio capítulo 10 y el verso 12. Posiblemente en otra ocasión volveremos y estudiaremos este texto de Miqueas con más calma, donde el profeta nos hace eco de ese pasaje. Vamos a volver a nuestro texto de Deuteronomio capítulo 10 para seguir leyendo el pasaje. En el verso número 13, Deuteronomio capítulo 10, versos 12 en adelante. Noten la secuencia que tenemos aquí, mis hermanos. El Señor dice, en primer lugar, que Él va a circuncidar nuestro corazón. Este es uno de los reclamos de parte del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, a los escribas y los fariseos, cuando Él una y otra vez les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Yo lo que quiero es que ustedes circunciden sus corazones y no otras cosas. Los escribas y los fariseos batallaban por mantener a todos los cristianos circuncidados. Y tenemos un pleito allí entre Hechos capítulo 10 y el capítulo 15, que se resuelve presuntamente en el concilio de Jerusalén, pero el problema sigue y lo vemos en Gálatas y lo vemos en Colosenses y lo vemos en las diferentes epístolas del apóstol Pablo, ese pleito. Pero el Señor dice, no, soy yo el que va a circuncidar tu corazón. En otras palabras, como nos dice Jeremías, el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Nuevo, eso es lo que el Señor nos quiere dar, porque Él sabe que solamente Él lo puede hacer. Nosotros no podemos.
Ustedes y yo no podemos cambiar nuestro corazón. Por más de que acumules jabón sobre jabón, la mancha de tu pecado permanece, nos dice el profeta. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por cambiar nuestra naturaleza, pero el Señor dice que Él quiere, lo puede y lo va a hacer. Eso es lo primero. El Señor va a circuncidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que andemos, para que temamos al Señor, para que andemos en todos sus caminos, para que lo amemos y entonces sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Verso número 13, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ese es el orden. El Señor circuncida nuestro corazón y entonces para que le temamos, para que lo amemos y para que le sirvamos. Esa es la secuencia. No nos habla de ley primero. No, Señor. Nos habla de que Él nos va a transformar primero. Verso 14. He aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó el Señor, ¿para qué? Verso 15. Para amarlos. ¿Notan? Algunas personas se extrañarían de encontrar ese lenguaje allí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, pero allí está. Allí está. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es un cambio de corazón lo que necesitamos. No es un cambio de conducta. Los fariseos lo entendieron mal y trataron de cambiar el corazón desde afuera hacia adentro. Colocaron una cantidad de normas alrededor de la ley y a veces colocamos una cantidad de normas tratando de cambiarnos de afuera hacia adentro, tratando de cambiarnos a través de la educación, de la disciplina y de todas estas cosas. Pero no es así que funciona. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Verso número 17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Noten este detalle interesante. Dios no hace acepción de personas. Y lo deja ver muy, muy claro. Y eso lo dice a lo largo y ancho de todo el Pentateuco. Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Pero noten lo que dice el verso 18. Que hace justicia ¿a quién? Al huérfano. ¿Y a quién más? A la viuda. Y que ama también ¿a quién? Al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Miren lo que el Señor nos está diciendo aquí. El Señor nos muestra en primer lugar quién es Él y cómo es Él. En los versos 17 y 18. ¿Quién es Él y cómo es Él? Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Nos habla de su grandeza. Dios grande, poderoso, temible para que le respetemos. Que no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero Dios tiene gente que son sus preferidos. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Dios no hace acepción de personas, pero hay ciertas personas que son los preferidos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Dice aquí en el verso 18, el Señor hace justicia. Y de paso, el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, tiene dos palabras para justicia. Una de ellas es la justicia judicial, la justicia del tribunal, la justicia con la que el Señor nos justifica, y otra es la justicia de hacer lo que es correcto, de hacer lo que está bien. No importa quién sea,
de darle lo que le corresponde a cada quien, no importa quién sea, no importa si es justo o es impío, no importa si me cae bien o no, no importa si es mi amigo o no, no importa si es mi familia o no, no importa si es mi hermano o no, porque es un hijo de Adán y Eva, porque es una criatura de Dios, hay que darle a esa persona lo que es correcto, lo que le corresponde. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y de paso es de lo que habla en Miqueas, es la misma palabra, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama también al extranjero. ¿Qué hay de común en el huérfano, en la viuda y en el extranjero? ¿Qué puede haber de común entre ellos? Son personas que están desvalidas, personas que no tienen respaldo. El huérfano no tiene a nadie, la viuda no tiene a nadie. De paso, hoy en día, en la cultura occidental, en nuestro mundo, una viuda es una señora que ha perdido a su esposo, solamente. En el Antiguo Testamento, cuando usted lea la palabra viuda, es una señora que no tiene padre porque ya falleció, que no tiene hermanos porque ya fallecieron, porque no tiene esposo porque ya falleció, porque no tiene hijos. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, una viuda es una mujer que no tiene ya padre, que no tiene hermanos varones, que no tiene esposo, que no tiene hijos. Que no tiene hijos ni varones ni hembras. Es una mujer que está sola en este mundo, que cuenta solamente con la comunidad para que la respalde. Si la comunidad no la respalda, ella no tiene nada. Absolutamente nada. Eso es una viuda en la Biblia. Y ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles hacen una diferencia. Si es joven y tiene familia, que no se cuente entre las viudas. Pero cuando se habla aquí de una viuda, es una mujer que no tiene nada y a nadie en este mundo. Está desvalida, no tiene respaldo. El huérfano está en la misma situación. Es huérfano cuando no tiene padre, cuando no tiene hermanos, cuando no tiene hijos, cuando no tiene más nadie. Y usualmente es pequeño, es menor de edad. En este caso, en el mundo bíblico, posiblemente alguien menor de 30 años, lo más seguro, alguien menor de 12 años. Porque en el mundo bíblico, a partir de los 12 años, un varón ya es adulto. Y entonces puede trabajar y valerse por sí mismo. Entonces, aquí se está hablando de un huérfano. Lo más probable es una niña o un varón menor de 12 años, que no tiene a nadie. No tiene padre, no tiene hermanos, no tiene a nadie, no tiene tíos. Depende es de la comunidad. Depende de la comunidad. Hace justicia al huérfano y a la viuda y ama también al extranjero. En la antigüedad, el extranjero era una persona que estaba expuesta a lo que la comunidad que lo recibía quisiera, porque es una persona que está desarraigada, una persona que se ha movido de su tierra y viene a una tierra a la cual no conoce, donde no tiene familia. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Ruth, y ustedes lo pueden leer, cuando Ruth se viene con su suegra, que es viuda. Ruth no sabe lo que va a encontrar en Belén. Y siendo moabita, estaba en el riesgo de ser rechazada por la sociedad, que era lo que comúnmente sucedía en el antiguo Cercano Oriente, en los tiempos de la Biblia. Personas que venían de otra cultura, de servir a otros dioses, eran directamente rechazados. Se les aplicaba ostracismo. La gente no los trataba, no les hablaba, no hacían negocios con ellos, quedaban aislados. Quedaban completamente aislados. Entonces el Señor dice aquí que Él hace justicia al huérfano, a la viuda, ama también al extranjero.
dándole pan y vestido, lo esencial. Teniendo pan y vestido, de ahí en adelante se puede defender. Y entonces mire lo que nos dice el verso 19. Amaréis pues al extranjero, dice el Señor, le dice al pueblo. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Pero esta es una razón secundaria la que me da en el verso 9, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. La razón primaria que me la está dando en el verso 17 y en el verso 18. El Señor me dice, yo soy el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todas las cosas. Y yo hago justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Tú debes hacer lo mismo, porque yo lo hago, porque yo soy Dios. Y de esta manera, el libro de Deuteronomio me muestra que la forma como yo trato a mi prójimo, la forma como yo trato a los demás, y particularmente la forma como yo trato a los desvalidos, a los que están en desventaja, a los que no tienen voz propia, a los que no se pueden defender, a los que no se pueden valer por sí mismos, a mis subalternos, a mis empleados, a los que están bajo mi autoridad. La forma como trato yo a esas personas es el tribunal final acerca de cómo es mi relación con mi Dios. La forma como yo trato a los demás valida o no mi relación con Dios. Anoche estudiamos cómo los 10 mandamientos tienen ese flujo. Del primer al cuarto mandamiento muestran mi relación con mi Dios. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no deshonrarás mi nombre, guarda el sábado, guárdalo para mí, guárdalo tú, tus hijos, tu hija, tu extranjero, tu siervo, y siguen los demás mandamientos. Entonces, tenemos un flujo allí. Los 10 mandamientos nos hablan primero de nuestra relación con Dios y después nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Aquí, entonces, el Señor me está diciendo, yo voy a transformarte para que me ames, para que me respetes y me ames, y me sirvas, y guardes mis mandamientos. ¿Cómo voy a saber yo? Como dice el Señor, ¿cómo voy a saber yo si tú me respetas, si tú me amas, si tú me sirves y si tú guardas mis mandamientos? ¿Cómo lo voy a saber yo? Aquí está, aquí está. Yo soy el Señor vuestro Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Hay alguien a nuestro alrededor que pueda estar necesitando pan y vestido? ¿Hay alguien a nuestro alrededor que pueda estar necesitando una palabra de aliento, una palabra de esperanza y de fe? ¿Hay alguien alrededor al cual podamos servirle para ser las manos de Dios en ese lugar y en esa circunstancia, para ser los pies del Señor en ese hogar de necesidad, para ser los ojos, los oídos y la boca y las manos de Dios en ese lugar? Esa es la forma, como dice el Señor, que Él va a saber que nosotros le respetamos, le amamos y le servimos, en la forma como nosotros tratemos a aquel que tiene necesidad, aquel que tiene menos que nosotros, aquel que está bajo nuestra responsabilidad, aquel que está bajo nuestra autoridad. ¿Cómo tratamos a esa gente? ¿Cómo tratamos al débil? ¿Cómo tratamos al necesitado? ¿Cómo tratamos al que no tiene voz por sí mismo? La forma como tratemos a esas personas va a decir si nosotros realmente tememos al Señor, le honramos,
le amamos, le servimos y obedecemos sus mandamientos. Esa es la forma como el Señor lo va a saber. Y ustedes notan que cuando vamos a Mateo 25, los versos 31 en adelante, al juicio de las naciones, el Señor pregunta, es por esto. ¿Dónde estabas cuando yo tuve hambre? ¿Dónde estabas cuando yo tuve sed? ¿Dónde estabas cuando yo estuve enfermo? ¿Dónde estabas cuando yo estuve en la cárcel? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me diste de beber? ¿Por qué no me diste de comer? ¿Por qué no me diste vestido? ¿Por qué no me visitaste? Ese es el tribunal final para validar nuestra fe, nuestra profesión de fe. Decimos que servimos al Señor, pues sirvamos al Señor. Notamos que muy pocas veces oímos sermones de epístolas como Santiago, como Judas, Pedro y Juan. Muy pocas veces oímos sermones extraídos de esas cartas. Si oímos un sermón de Santiago, va a ser acerca de la sabiduría o de las pruebas en el capítulo 1 y 2. Posiblemente alguien ose predicar un sermón acerca del control de la lengua en el siguiente pasaje. Pero de ahí en adelante no seguimos. Porque los mismos predicadores nos sentimos temerosos. Porque cuando leemos el texto es rudo. Santiago y Judas nos dicen, si tú dices que sirves al Señor y no controlas tu lengua, eres mentiroso. Porque los que aman al Señor controlan su lengua. Los que aman al Señor controlan su temperamento. Los que aman al Señor no dicen mentiras. Y Santiago y Judas van así, blanco o negro, no hay medias tintas. No hay nada en gris, cortante, así como es el Señor. Dices que guardas los mandamientos, ¿qué estás mirando? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo tratas a tu amigo? ¿Odias a tu hermano? No, Señor, no estás guardando los mandamientos. No lo estás haciendo. Seguimos leyendo. Verso 19. Amaréis pues al extranjero. Noten cómo dice. No dice, lo vas a respetar, lo vas a cuidar. No, va más allá. Amaréis pues al extranjero. Porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, el que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hablando de los eventos del Éxodo. Vamos a volver a Éxodo 30, perdón, a Deuteronomio 30, al texto de nuestra lectura bíblica. Y vamos a ver que el Señor se va a mover en la misma dirección aquí. Capítulo 30, versos 6, y esta vez vamos a leer hasta el verso número 10. Dice el Señor, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que le ames, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Noten el orden en el que el Señor dice las cosas. Yo voy a transformar tu corazón. No dice voy a transformar tu corazón para que guardes mis mandamientos. Él dice voy a cambiar tu corazón, te voy a dar un corazón nuevo para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Verso 7. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones de las que hablan el capítulo 27 y 28 sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8. Y tú volverás, retornarás, volverás a mí y oirás la voz del Señor
y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Notan? El Señor nos da un corazón nuevo para que le amemos con todo el corazón, para que vivamos, para que guardemos sus mandamientos. ¿Notan el orden? Que nadie te diga que el Antiguo Testamento es legalista, porque no lo es. No lo es. Verso 9. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te volvieres al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren lo que nos dice aquí el verso 9. El verso 9, en otras palabras, nos está diciendo, si tú me amas con todo tu corazón y como consecuencia guardas mis mandamientos, donde tú pongas tus manos, habrá bendición. Lo que tú hagas será bendito. Donde tú trabajes, yo lo voy a bendecir. Yo voy a bendecir la obra de tus manos. Voy a bendecir a los que te rodeen, a los que te bendigan. Te voy a proteger, te voy a guardar, te voy a rodear de bendición. Derramaré sobre ti bendiciones hasta que no tengas dónde guardarlas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, a la luz de esto, José y Daniel no son una excepción. Son un ejemplo de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Recuerden a José. Donde José ponía sus manos había bendición. El Señor lo bendijo entre sus hermanos. El Señor lo bendijo en la cárcel. El Señor bendijo la cárcel a causa de José. Hubo bendición en la cárcel. ¿Se imaginan? Las cárceles usualmente son infiernos. Pero a causa de que José estaba en la cárcel, hubo bendición de Dios allí. La casa de Potifar fue colmada de bendiciones porque José estaba allí. Egipto fue bendecido por el Señor y fue preservado por el Señor porque José estaba allí. En Babilonia hubo bendición porque Daniel estaba allí. En Medo-Persia hubo bendición porque Daniel estaba allí. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y aquí está la clave. La hemos estudiado esta mañana. Dejemos que el Señor nos dé un corazón nuevo. Él lo puede hacer, lo quiere hacer y lo va a hacer si tú y yo se lo permitimos. Lo puede hacer, lo quiere hacer, lo va a hacer si tú y yo se lo permitimos. Un corazón nuevo para que respetemos al Señor, para que le amemos y como consecuencia guardemos sus mandamientos. Y donde tus manos se pongan, habrá bendición, hasta que sobreabunde, hasta que no tengas donde guardarla, hasta que no haya donde colocarla, hasta que no alcancen los almacenes. ¿No es eso lo que dice Malaquías? Bendición hasta que sobreabunde, hasta que se riegue, medida apretada, remecida. La viuda tuvo aceite hasta que tuvo donde echarlo. Cuando se le acabaron los botes, se acabó el aceite. Hubo harina en el bote hasta que fue necesario. Y comió la viuda, y comió su hijo, y comió el profeta. Donde tus manos se pongan, habrá bendición. Donde sea. En tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, habrá bendición.
porque un hijo de Dios está allí. Un hijo o una hija de Dios que honra el nombre de Dios, que glorifica el nombre de Dios con su conducta, con su vida, con su experiencia, con la forma como trata a los demás, regando por todas partes el suave aroma de Cristo, caminando por todas partes. Te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti. Esto es lo que quiere el Señor, gozarse sobre ti, para bien, de la manera como se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro, cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros. Bendecirnos más allá de lo que nos podamos imaginar, más allá de lo que podamos soñar, pero tenemos que consagrarnos al Señor sin ninguna reserva. Conságrate al Señor sin reserva alguna y Él te va a bendecir más allá de todo límite. No hay límite para las bendiciones del Señor que Él tiene reservadas para aquel que se consagra a Él sin reservas, para aquel que le ama con todo su corazón y con toda su alma, más allá de lo que te puedas imaginar, más allá de lo que puedas soñar. El Señor te va a colmar de bendiciones y el Señor va a bendecir a los que te rodean. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Esos son los planes del Señor. Ese es el deseo del Señor. Que haya gozo en tu vida y en mi vida. Que haya alegría, que haya prosperidad, que haya bendición. Para que de esa forma le mostremos a los demás lo que Dios quiere hacer con ellos también. Lo que Dios quiere hacer con ellos también. ¿Quiénes en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero probar eso? Yo quiero disfrutarlo, yo quiero entregarte mi corazón sin reservas y quiero ver cómo tú me bendices. Quiero disfrutarlo, quiero mostrarlo a otros. Quiero gozarme en honrarte y en servirte. Quiero gozarme en ver una sonrisa en tu rostro, para que el Señor pueda gozarse sobre nosotros, para que el Señor pueda gozarse sobre nosotros para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, dice el Señor. ¿Quiénes quieren decirle así al Señor? Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor te colme de sus bendiciones, te colme de su presencia y puedas disfrutar aquí en este mundo las bendiciones del Señor con la certeza de una vida eterna en ese mundo por venir. Gracias a Dios por su palabra. Alabado sea.